Quiero, en primer término, agradecer a los organizadores de este congreso por haberme invitado. Espero poder transmitir algunas experiencias personales que han sido de gran utilidad en mi vida. Aclaro que no cuento con conocimientos en pedagogía o psicología y que solo compartiré una visión pragmática que ha probado su eficacia en mi familia y también en nuestra empresa, donde, por cierto, colaboramos hoy más de 26,000 personas. El tema es familia y empresa, y como podrán comprender, podría abordarse de muy diversas formas. Yo he decidido iniciar de lo particular a lo general, es decir, del individuo a la familia, de la familia a la empresa, y poder entender el rol que debe jugar la empresa en la sociedad. Debo aclarar que en todo momento me refiero a la empresa, pero podría ser tal vez aplicable también a cualquier actividad profesional, es decir, un médico, un arquitecto, un abogado, un servidor público. Es importante decir también que no pretendo insinuar que se debe influir en la vocación de los hijos, pero estoy plenamente convencido que les será útil en el desarrollo prácticamente de cualquier profesión. Comenzaré, como ya bien dije, por el individuo, en su etapa más temprana de formación, para luego entender más fácilmente la organización familiar y su interrelación con la empresa y esta a su vez con la sociedad. Estoy seguro que todos coincidimos en la definición del profesionista perfecto. Mujer u hombre, este será seguramente disciplinado, trabajador, responsable, quizá también valiente, comprometido, meticuloso, honesto, seguramente también creativo, etc. Y todos sabemos también que estos valores solo se pueden poseer si nos los enseñan o bien los aprendemos en nuestra etapa de formación. De ahí la importancia del papel que jugamos como padres, no solo en la formación de hijos y posteriormente de integrantes de la sociedad, sino también en la formación de nuevos y futuros profesionistas para la sociedad. Y el punto de partida es forjarles el carácter, para lo cual yo en lo personal considero fundamental la autoridad de los padres en casa. Sin presencia de carácter, nuestros hijos serán débiles y actuarán por impulsos. Podrán poseer seguramente muchas cualidades, pero seguirán siendo débiles. Con frecuencia pensamos que esto se va a dar solo, y todos sabemos que no es así. Hay que trabajarlo diariamente. Es fundamental no evitar que nuestros hijos se enfrenten a los problemas. Podemos seguramente ayudarlos a que ellos lo resuelvan, mas nunca resolverlos nosotros por ellos. Es paradójico que algunos niños, a quienes les sobraron oportunidades, carezcan de voluntad. Es decir, que como se dice coloquialmente, les faltó quizá tantita hambre y tantito frío. A otros, con carácter, a quienes les sobra hambre y frío, les faltan oportunidades. En países con las carencias como el nuestro, esto no debería de suceder. Si formamos jóvenes fuertes de voluntad, será más fácil que obtengan seguridad en sí mismos e inicien un círculo virtuoso en su desarrollo personal. En el mundo que hoy vivimos, globalizado y competido, los elementos técnicos potenciarán seguramente el desarrollo de la persona, es decir, que cuenten con una licenciatura, con una maestría, seguramente o probablemente con un doctorado, el mayor número de idiomas, cultura, etc. Con estos elementos podrán, sin duda, disipar el miedo, que es, sin temor a equivocarme, el peor de los sentimientos. Porque el miedo paraliza, y equivocarse es parte natural de un proceso de aprendizaje. Gotthold Lessing, escritor alemán, escribió alguna vez que algunos se equivocan
por temor a equivocarse. Por ello, considero importante entender los tropiezos desde muy temprana edad como lecciones para el futuro. Pero los conocimientos más importantes se aprenden de padres a hijos y en el entorno de la empresa familiar. ¿Cómo? Aprendiendo a ser empresario. Alguna vez escuché una definición muy coloquial y simple del significado de empresario. La frase es del hoy presidente Sebastián Piñera, presidente de Chile, quien en otros tiempos se dedicaba a la actividad empresarial. Y la frase, la definición decía: el empresario es aquel que tiene más ideas en la cabeza que dinero en el bolsillo. Y no más dinero en la cabeza y dinero en el bolsillo. Es decir, el empresario es aquel que tiene, reitero, más ideas en la cabeza que dinero en el bolsillo. Creo que es perfectible, pero define claramente la pasión y la creatividad que se requiere para triunfar en el ámbito empresarial. Estoy convencido que la mejor preparación, e insisto, es la que se aprende de la generación anterior y del trabajo en el propio negocio. Los mejores maestros son otros empresarios con sus propios éxitos y con sus propios fracasos. Es fundamental involucrarlos desde muy temprana edad en las decisiones y en el desempeño de nuestra actividad. Está en nuestras manos enseñarles e interesarlos compartiendo tiempo y sobre todo compartiendo nuestra experiencia. Debemos promover con ellos que nuestra actividad es compatible con la vida familiar y personal, que une, que desarrolla a sus integrantes y que no separa ni destruye. Enseñarles, sobre todo con el ejemplo, que el trabajo dignifica al ser humano y enseñarles también de todos y cada uno de los beneficios que del trabajo emanan, evitando siempre el mensaje de manera directa o indirecta, es decir, voluntaria o involuntariamente, que por culpa del trabajo no atendemos las necesidades de la familia. Las sucesiones armónicas son un reflejo de un trabajo que permite combinar las responsabilidades empresariales con el contexto familiar. Miren, cuando esta filosofía se inculca desde temprana edad, se toma conciencia de la responsabilidad y lo material, créanme, pasa a segundo plano. Es decir, que la importancia está en el hacer, está en el crear con responsabilidad social y no en el tener. Porque si fuese solamente el tener, para aquel afortunado que ya tiene, coincidirán conmigo que su vida entonces carece de sentido.